Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Consulado más cerca de ti, traído hasta ustedes por una gentil cortesía del Consulado General de México en Chicago y Aranaba Entertainment para informar a la comunidad. Les pedimos por favor a todos nuestros amigos que comparten el programa con sus amistades de Facebook para que de esta manera podamos que esta información pueda llegar a más connacionales. Bueno, en el marco de la Semana Latinoamericana de los Derechos Laborales 2020, con el lema Tus derechos como tú son esenciales, en esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales. Voy a comenzar con las damas presentando a la abogada consultora Jacqueline Hickey. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Jessy. Muy bien, gracias por tenerme. Y también nos acompaña el cónsul de protección, el licenciado Javier Maupome. Bienvenido, cónsul, ¿cómo está? Bien, Jessy, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente y gracias también a Aranaba por estas oportunidades que nos brindan todas las semanas. Un placer. Bueno, hablemos un poquito. Durante estos meses, los meses más difíciles de la pandemia, quedó demostrado la importancia de los trabajadores esenciales, que en gran parte son mexicanos y que en muchos casos también son indocumentados. Mientras muchos tuvieron el privilegio de permanecer en casa, muchos también tuvieron que salir a trabajar arriesgando la vida de ellos mismos y de sus familias. ¿Cuál es la posición que tiene el consulado con respecto a este tema, cónsul? Pues, Jessy, justamente lo que mencionas es lo que queremos que quede muy claro durante esta semana. La Semana Latinoamericana de Derechos Laborales y la Semana de Derechos Laborales a lo largo y ancho de Estados Unidos ha sido un esfuerzo ya de más de 10 años de todos los consulados de México, de su red consular, buscando que llegue a las familias de la comunidad mexicana, a los trabajadores mexicanos, un mensaje muy claro. Las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos. Y tienen derechos en el trabajo. Como bien lo mencionabas, durante la pandemia muchos tuvimos el privilegio de quedarnos en casa. Había otros que desafortunadamente tenían que continuar trabajando y tuvieron que arriesgar incluso la vida yendo a trabajar justamente muy al inicio de esto, cuando no sabíamos bien cómo se contagiaba, qué medidas preventivas teníamos que utilizar, etc. Entonces, eso creo fue una de las partes que más afectó a nuestra comunidad y como resultado tenemos el impacto desproporcionado en las comunidades mexicanas y latinas en general aquí en el estado de Illinois y todo en Estados Unidos. Hemos visto cómo el número de contagios y también el número de fallecimientos es mucho mayor en la comunidad latina que en otro tipo de comunidades aquí, al menos en Illinois. Y es importante que la gente conozca cuáles son sus derechos y que sepa que son esenciales, así como ellos. Justamente por eso esta Semana Latinoamericana de Derechos Laborales está dedicada a todas y todos esos trabajadores que son esenciales y que desde el primer momento de la pandemia han venido arriesgando su vida justamente para que los servicios esenciales que tenemos, agua, luz, incluso la comida que llevamos todos los días a nuestras mesas, la podamos tener gracias a la comunidad mexicana trabajadora. Y justamente es lo que buscamos en colaboración con abogados consultores como nuestra abogada Jacqueline Hickey, o agencias del gobierno de Estados Unidos, estatales y federales y organizaciones, llevar este mensaje a la comunidad y también resolver sus dudas y captar sus denuncias. Abogada, ¿qué es un derecho laboral? Quizás muchas personas no tienen exactamente el entendimiento de lo que viene siendo un derecho laboral. Sí, pues hay 3 beneficios más o menos que todos los trabajadores que trabajan en el estado de Illinois tienen. Y también los estados de Indiana, Wisconsin, todos tienen sus leyes, pero Illinois, eso es que voy a hablar ahorita. Para empezar, Jessy, si una persona se lastima, la compañía debe pagar los beneficios cuando no puede trabajar. Si, por ejemplo, está recibiendo tratamiento y tiene restricciones, no puede usar su mano o cualquier cosa, el empleador debe pagar durante ese tiempo. También todo el tratamiento que una persona recibe, ellos no deben pagar de su bolsillo. La compañía también debe pagarlo. La tercera es ojalá que la persona pueda regresar al mismo tipo de trabajo de antes, pero si no, ¿qué puede hacer la persona? Pues hay muchos diferentes tipos de casos, pero más o menos si hay una incapacidad permanente, eso es un tercer beneficio de que el empleador necesita pagar. Eso puede ser como 1,000, eso puede ser como 200,000. Cualquier caso diferente, pero es dinero para ayudar a la persona cuando hay una lastima permanente o incapacidad permanente.
En muchas ocasiones cuando sucede, tenemos algún problema en el trabajo, tenemos el temor, especialmente si no tenemos los papeles en regla. ¿Cómo podemos vencer ese miedo a reportar un abuso laboral? Sí, pues mucha gente tiene miedo cuando no tienen papeles, pero eso nos importa y es por eso cuando hacemos estas pláticas y charlas que queremos que la gente y la comunidad entienda que no se importa si no tienen beneficio, no tienen papeles, tienen los mismos beneficios de cualquier persona que trabaja en Chicago o no, en Illinois. No se importa, pero todavía la gente tiene el miedo y eso es algo muy importante porque la ley dice, Jesse, que si una persona no se reporta un accidente en 45 días, es posible que no haya un caso y la persona si tiene miedo no quiere decir nada a su jefe. Y es por eso queremos que la gente sabe que no se importa si tiene papeles y tampoco, nomás tienen 45 días para reportar un accidente o una enfermedad. En el caso de la pandemia, estamos hablando de accidentes quizás graves, pero en el caso de la pandemia, quizás también el trabajar en un ambiente que no esté, que tenga las debidas precauciones sanitarias, también puede ser reportado. Así es. Adelante, Jackie. No, está bien, Consu, por favor. Pues justo al principio de la pandemia, empezamos a recibir reportes por parte de algunos trabajadores en los que nos comentaban que el lugar de trabajo donde estaban no estaba respetando, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social. Es decir, había muchas personas y no todas las personas estaban utilizando equipo de protección personal, ya sea cubrebocas o caretas. En ese momento nos dimos a la tarea de contactar a autoridades del trabajo aquí en el estado de Illinois y también de manera federal. Por un lado, contactamos a la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacionales, OSHA, y también al Departamento del Trabajo Estatal. Tuvimos respuesta de ambos. Por un lado, OSHA envió una carta a los empleadores buscando que se respetaran las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación y el contagio del coronavirus. Pero por otro lado, tuvimos una respuesta muy rápida y también muy precisa de parte del gobernador, incluso de la oficina del gobernador. Entonces, gracias al trabajo que se realizó desde el consulado, se implementó un procedimiento que ya ahorita ya, digamos, ya está establecido dentro del estado de Illinois, en el que las personas que reportan a algún tipo de riesgo sanitario, riesgo a la salud, es analizado por un lado por el Departamento de cuestiones económicas del Estado para ver en ese momento si era una cuestión esencial o no. Y por otro lado, la Procuraduría del Estado de Illinois es quien realiza una investigación en cuanto a las medidas de salubridad. Hay que decirlo también que el Departamento del Trabajo de Illinois tiene dentro de ellos mismos una oficina de salud ocupacional que está también en comunicación con OSHA a nivel federal. Entonces tenemos, digamos, la oficina de salud ocupacional y por otro lado la Procuraduría del Estado, quienes son los que realizan esta investigación para evitar que existan este tipo de violaciones y llamarle la atención al empleador o bien, incluso en casos muy graves, clausurar temporalmente las instalaciones en lo que se regulariza esta empresa. Sí, porque al inicio de la pandemia hubo muchos casos en los cuales los empleadores ni ellos mismos creían en el nivel de esta pandemia y entonces no estaban siguiendo las medidas necesarias para mantener a sus empleados seguros y es muy importante que sepan que pueden hacer aún estos reportes y que no les va a pasar nada, que no tengan ese temor, ¿verdad? Así es, justamente lo que buscamos reiterar en esta semana de derechos laborales es eso. Las personas tienen derechos sin importar su estatus migratorio y todas estas instancias del gobierno de Estados Unidos, así como los abogados, los van a representar sin importar si tienen documentos o no tienen documentos. Aquí lo más importante es, por un lado, su seguridad, su salud y también que se respeten sus derechos. Habíamos hablado ya ahorita de temas de lastimaduras o accidentes en el trabajo, pero también está el tema del salario. Muchas veces algunos empleadores amenazan o pagan menos salario pensando en que pueden abusar de las personas porque no tienen documentos y aprovechan ese miedo que tienen. Hay que decirlo muy claro, todas las personas deben recibir el salario mínimo al menos por su trabajo y si trabajan horas extras también lo correspondiente a las horas extras. Si no les están pagando eso, les están robando el salario y también hay instancias ante las cuales pueden ustedes presentar una denuncia. Abogada, ¿cuáles son las principales complicaciones en materia de derechos laborales? Well, depende, yo no practico más o menos ese tipo de leyes, pero sí está bien, puedo hablar sobre
las enfermedades de coronavirus y cómo se afecta a los trabajadores, pero ha cambiado la ley. Si tengo tiempo para hablar sobre eso, ¿sí está bien, Jesse? Sí. Ok. So, quiero hablar un poquito sobre esto porque es muy importante. Afuera de los accidentes de trabajo, hay leyes de protejan a la gente si, por ejemplo, se pongan enfermo de un químico que está trabajando en una compañía y es un problema de los pulmones, algo así. Pero afuera de eso, estamos en un mundo donde el coronavirus está controlando todo y eso también afecta a los trabajadores. Y la ley ha cambiado más reciente para proteger a los trabajadores y mucha gente no sabe eso. Afuera de los trabajadores esenciales, también si puedes probar o no necesitas probar, la verdad es que una persona estaba trabajando y no tiene nada en su familia o en la casa donde vive, otro lugar donde puede contactar esta enfermedad de coronavirus, la ley protege y dice que estamos en el lado de los trabajadores y la compañía necesita probar que este trabajador le encontré esta enfermedad afuera de trabajo. ¿Y qué indica eso? Pues los trabajadores también pueden recibir todo el tratamiento pagado, todo el tiempo que está fuera de trabajo pagado y también ojalá que no haya una incapacidad permanente, pero si hay, también pagar por eso. Mucha gente no sabe que esta enfermedad de coronavirus es muy horrible y también hay beneficios como la misma por eso. Sí, en esta semana también de la Semana Latinoamericana de los Derechos Laborales, también se incluye la discriminación, ¿verdad? Así es. Digamos que son 4 grandes pilares. Por un lado, el derecho a la salud y a la seguridad ocupacional en el trabajo, el derecho a un salario digno y bien remunerado, como es el salario mínimo, el derecho a no ser discriminado, como justo lo mencionas, Jessy. Muchas veces nos discriminan por el hecho de ser mexicanos o no tener documentos, o bien también hemos visto, sobre todo durante la pandemia, ya que hay pocos empleos, etcétera, discriminación o abuso por parte de los empleadores en contra de mujeres. Entonces, también hay una agencia del Departamento del Trabajo específica para ello. Y finalmente está el trabajo a la libre asociación y agrupación, que pueden de ahí surgir algunos sindicatos o asociaciones dentro de los lugares de trabajo. Y para ello, permítame hacer un pequeño comercial. A eso de las 5 de la tarde el día de hoy tendremos un Facebook Live desde la página del consulado en el que nos acompañarán las distintas instancias del gobierno federal en materia de laboral, OSHA, EEOC, División de Horarios y Salarios, NLRB, y también por parte del Estado estará el Departamento del Trabajo de Illinois y también la Procuraduría del Estado, justamente para resolver de manera más puntual las preguntas de nuestra comunidad. Así que les invitamos a que se conecten y nos puedan visitar y aprender mucho de cuáles son los específicos alrededor de los derechos laborales y cómo pueden presentar sus denuncias y bien identificar si hay algún tipo de abuso laboral por parte de sus empleadores. Y eso es hoy a partir de las 5 de la tarde en la página del consulado, ¿verdad? Así es, ahí los esperamos. ¿Cuál vendría siendo de los reportes de abuso el más común? Me parece que puede ser el abuso de salario. Muchas veces no nos están pagando correctamente o bien, dado que nuestra comunidad muchas veces no firma un contrato o se contrata únicamente a la palabra, les pagan en efectivo, no tienen un conteo claro de cuánto les están pagando por hora. Por eso es muy importante saber cuánto nos están pagando por hora y llevar un control, aunque sea algo muy rudimentario en una libreta, ahí apuntar cuánto me están pagando y de manera en qué frecuencia me lo están pagando, para que de esa manera, si existiera alguna sospecha en cuanto a que no le están pagando correctamente, lo puedan presentar ante las instancias correspondientes. Otra de las que vemos mucho es la discriminación. Y creo que esto gira alrededor de este miedo que hemos venido ya comentando en esta oportunidad. Nuestra comunidad tiene miedo a denunciar y también muchos empleadores, no todos, hay que también ser muy claros. Hay empleadores que buscan justamente el beneficio para sus empleados, pero hay quienes tratan de aprovecharse de ese miedo y de esa incertidumbre que aqueja a nuestra comunidad. Así que vemos también mucha discriminación. Es muy importante que se acerquen al consulado, que se acerquen con abogados como la abogada Jacqueline Hickey y su despacho para que puedan identificar este tipo de abusos y entonces presentar una queja o incluso una demanda.
Me imagino que también se pueden llegar a presentar abusos psicológicos y físicos en el cual quizás el empleador intimida a la persona para no hacer ningún tipo de reporte. ¿Qué les podemos decir a estas personas, abogada? La verdad es que gente siempre tiene miedo, pero es muy importante que hablas por usted, hablas a alguien, pide ayuda al consulado o a los abogados, porque si no pides ayuda y no sabes que hay ayuda, eso es un problema y eso es que no queremos. Siempre, por favor, habla y escucha y por favor, pide la ayuda que es posible en el consulado. Hay muchos departamentos, hay mucho que ellos pueden hacer para la gente y para la comunidad y como abogados como yo, lo mismo, estamos aquí para ayudar. Quizás si yo estoy siendo testigo de un caso de abuso hacia un compañero, ¿puedo yo hacer esa denuncia? Me parece que tiene que ser la persona que es la que está siendo objeto de esta violación o de este abuso. Y hay que decir una cosa muy importante. Las denuncias no son anónimas, pero sí son confidenciales. ¿Qué significa esto? Su nombre va a ser protegido frente a su empleador, pero no puede usted hacer una denuncia anónima, es decir, sin nombre. Tiene que poner su nombre justamente para ver si existe algún tipo de beneficio y que se tomen las medidas pertinentes para que deje de existir ese abuso. Así que tenemos que perder el miedo. Sepan que todas estas agencias del Departamento de Trabajo a nivel federal, también el Departamento de Trabajo aquí en el estado, tantos abogados, muchas organizaciones y los consulados latinoamericanos, en particular los que componemos el mecanismo de Tricamex, es decir, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, estamos listos para proteger y ayudar a nuestra comunidad. Y otra cosa muy importante, Jessy, esta Semana Latinoamericana de Derechos Laborales, justo por el tema de la pandemia, la estamos arrancando de manera muy distinta a como la teníamos acostumbrada. No podemos recibirlos a todos como lo solíamos hacer, una gran feria aquí en el consulado con muchas mesas, abogados como Jacqueline, organizaciones, agencias que se daban cita aquí en el consulado, dando información y captando también denuncias. Lo tenemos que hacer de manera virtual. Pero justamente pensando en ellos es que hicimos estas sesiones de Facebook Live y estamos lanzando un elemento, una herramienta que va a ser de muchísima ayuda para nuestros connacionales, que es la Guía de Derechos Laborales. Este fue un esfuerzo que iniciaron las organizaciones ya hace mucho tiempo, buscando compilar toda la información alrededor de los derechos laborales. Y es uno de los compromisos que hicimos hace un año cuando llegamos aquí, la embajadora Reina Torres Mendívil y su servidor, buscar relanzar y revisar esta guía para que estuviera disponible para nuestra comunidad. Hoy estamos muy contentos de poderla anunciar, ya está dentro de nuestra página de internet. Incluso si ustedes se dan cita esta semana en el consulado, estamos repartiendo unas tarjetas que viene un código QR que con su celular ustedes pueden escanear muy fácilmente y los va a dirigir a la página de internet del consulado, y ahí en esa guía van a encontrar información muy específica acerca de todos y cada uno de los derechos laborales que tienen, y al final un directorio muy amplio de organizaciones, abogados y agencias en donde ustedes también pueden llamar y presentar su denuncia. Así que sé que son momentos complicados. Es una Semana Latinoamericana de Derechos Laborales distinta a las que estamos acostumbrados, pero el mensaje sigue siendo el mismo y el esfuerzo tiene que duplicarse, porque hoy más que nunca necesitamos que nuestra comunidad esté protegida, sepa que tiene derechos y se acerque a los consulados, a los abogados, a las organizaciones y a las agencias para denunciar estos abusos. Abogada, ¿puedo perder mi trabajo si hago una denuncia, ya sea anónima o ¿puedo perder mi trabajo? La verdad es que mucho del tiempo no puedes pedirlo, y si lo pides, hay otro caso que puedes hacer con abogados, un bufete para luchar eso o para ver si hay beneficios o dinero que ellos te deben pagar, porque no te deben hacer discriminación porque reportaste algo. ¿Tenemos algún número de teléfono que podamos proporcionar para las personas que nos están sintonizando? Claro que sí. Les voy a dar el número del CIAM, que es el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, que desde hace unos meses se activó también como centro de denuncias en materia laboral. Es decir, si ustedes tienen algún tipo de denuncia respecto a sus derechos laborales, pueden llamar al CIAM, y también nuestros colegas que están allá en Tucson, Arizona, que atienden 24 horas del día, les van a poder asistir captando la información de su denuncia y mandándolas aquí a Chicago o al consulado que corresponda. Y otra invitación
Jesse, Jacqueline, tendremos el jueves de esta semana, el jueves 3 de septiembre, un banco de llamadas a lo largo y ancho de toda la red consular de México en Estados Unidos, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en la que estarán disponibles abogados como Jacqueline Hickey, organizaciones de defensa de derechos laborales para captar sus denuncias y también brindarles orientación en materia de derechos laborales. Ahí está poniendo en pantalla el teléfono del CIAM. Claro que sí. Y para las personas que quieran estudiar la guía de derechos laborales del Consulado General, ¿dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en nuestra página de internet. Lo más sencillo y que siempre mencionamos es que en cualquier buscador que tienen ustedes en internet pongan Consulado General de México. Ahí está apareciendo nuestra dirección de la página de internet y ahí van a encontrar distintas guías. Tenemos en ese apartado 4 guías. Una para Illinois, otra para Indiana, otra para jóvenes DACA y la cuarta que estamos lanzando en esta semana, la guía de derechos laborales. Aparte del Consulado General de México, ¿hay alguna otra institución a la que nuestros connacionales puedan acudir para tratar un tema de abuso laboral? Pueden acercarse a cualquier instancia del Departamento del Trabajo. En caso de robos salariales, pueden ir a la División de Horarios y Salarios del Departamento del Trabajo. En caso de algún tipo de abuso en cuanto a salud o seguridad en el trabajo, es decir, que no les estén proporcionando el equipo de protección necesario, pueden ir a OSHA, tanto federal como estatal. En caso de abusos en cuanto a discriminación, está la agencia que es EEOC, que es la agencia encargada de igualdad y equidad en el empleo. Y finalmente, en cuanto al tema de la libre asociación en el trabajo, está la Junta Nacional de Asociación Laboral, en el NLRB, a la que también se podrían acercar. Nuestra sugerencia, sin embargo, es acérquense al consulado. Sí. Nosotros vamos a poder evaluar cuál es su situación y les vamos a poder orientar en cuanto al contacto con estas agencias o bien con organizaciones o bien, si su caso entonces procedería para posiblemente una demanda y los mandaríamos con algunos de nuestros abogados consultores. Abogada, me gustaría si nos podría dar un pensamiento final para todos nuestros amigos que están quizás contemplando la posibilidad de hacer una denuncia. Sí, Jesse. No quiero que la gente tenga miedo de nada. Yo estoy aquí para ayudarte como el consulado. Por favor, hay muchísimos recursos como el consulado y por favor usa a nosotros para que nosotros podamos ayudarte. Y gracias por el tiempo, Jesse. Un placer. Cónsul, ¿algún pensamiento final? Muy breve, Jesse, además de agradecerte muchísimo la oportunidad nuevamente. Por un lado, ustedes tienen derechos sin importar su estatus migratorio. Es muy importante que se acerquen al consulado. Y por otro lado, reiterarle a nuestra comunidad que si bien estamos abiertos con un número limitado de citas y es por eso que muchas veces están encontrando citas ya hasta septiembre, mediados o finales, que también por favor si consiguen su cita, vengan al consulado. Tristemente, en las últimas semanas hemos visto que muchas personas no llegan a su cita. Y estamos hablando no de 5 personas, sino hasta 50 personas que tuvieron su cita y no se presentaron. Hay muchísimas personas afuera que requieren sus documentos. Por favor, si tienen cita, acérquense al consulado y vengan, por favor. Y otra cosa, las citas son gratuitas. Si por alguna razón están ustedes obteniendo el servicio de agendar cita mediante alguna persona que les está cobrando X cantidad, eso lo están haciendo, pero no se necesita. Ustedes pueden hacer su cita de manera gratuita en el número telefónico que está de Mexitel o bien en la página de internet para ese mismo propósito. Por favor, visiten la página de internet, llamen a Mexitel para hacer sus citas personalmente. No necesitan ningún gestor que les haga ese servicio y son gratuitas completamente. Por favor, vengan al consulado. Y también consideren, si no es tan urgente que vengan al consulado, dejemos que esas personas que requieren de manera más urgente su documento lo puedan realizar. Si su matrícula o pasaporte está vigente, esperemos un poco más para darle oportunidad a las personas que lo requieren con más urgencia. Además de que, ya si tú lo sabes, hemos venido trabajando desde lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, justamente tratando de abatir este rezago que nos dejó la pandemia y el haber estado en cuarentena.
Así que ya saben, amigos, no tengan miedo, como nos lo mencionó la abogada, hay que reportar esos abusos, hay que denunciar a toda esa gente que quizás está tomando ventaja de nosotros. Recuerden que, como dice el lema, tus derechos como tú son esenciales y tenemos derechos, así que hay que hacerlos valer. Quiero agradecer a la abogada consultora Jacqueline Hickey por acompañarnos en esta tarde. Gracias muchísimo, Jesse. Y cónsul, como siempre, un placer platicar con usted. Gracias por estar aquí. Gracias, Jesse. Muy buena tarde. Bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Jesse Hernández y no se les olvide visitar la página del consulado en Facebook, donde también pueden encontrar mucha información. Nos vemos hasta la próxima.